Saludos y bendiciones, mi nombre es Josué Iván Salas Flores y soy estudiante de la carrera de liderazgo pastoral y me encuentro en el 8º semestre de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y bueno, el tema que voy a presentar el día de hoy es el análisis FODA de un cristiano. Es un tema bastante interesante y es parte de la práctica preprofesional que hacemos en la universidad. Pero antes vamos a ver unos versículos que nos van a hablar un poco acerca de este tema, un poco acerca de el cristianismo, del cristiano más que todo. El pasaje de 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros entendemos que como cristianos ya hay cosas que han pasado, que hemos dejado atrás, ¿no? Es una vida pasada que ya no tenemos, ya no es parte de la que tenemos ahora. Ahora tenemos una nueva vida que la vivimos en Cristo Jesús. De manera que hay cosas como el pecado, ciertos pecados que ya no vamos a cometer nunca más en nuestra vida. Y ahora estamos siguiendo a Cristo, buscamos el ejemplo de Cristo, buscamos parecernos más a Él en su amor, en el amor que tenía a las personas. Buscamos parecernos a Él en la devoción a Dios que Él tenía y buscamos en cada aspecto que Él hacía, ¿no? En la voluntad que Él seguía la voluntad de Dios. De manera que nosotros buscamos esto, ¿no? Dice que las cosas viejas ya han pasado, ya no tienen que ver con nosotros las cosas viejas, sino que ahora tenemos todas las cosas que tenemos, ahora son nuevas y nosotros ahora vivimos así. Entonces ese es el primer pasaje fundamental, ¿no? El cristiano es una nueva persona, ya no es un viejo hombre, de manera que tiene unas nuevas características como creyente. Vamos a ver un segundo versículo que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo es bastante importante. ¿Por qué? Porque después de que nosotros hemos sido traídos a una nueva vida y las cosas viejas ya han pasado, el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Estos no son una lista de frutos que el creyente va a desarrollar. Es solo un fruto que el creyente ya tiene. Ya los posee el creyente. De manera que estos frutos han de mostrarse en la vida del creyente. Porque este tiene al Espíritu Santo. Es decir, el creyente va a ser una persona que tiene amor con su prójimo. Va a ser una persona que va a mostrar el gozo que tiene en la salvación. Tiene paz con Dios y además vive una vida pacífica. El creyente es un hombre que es paciente, sabe esperar, es benigno, es bueno con todas las personas. Tiene bondad al tratar con las personas. Además tiene fe. Cree en Dios y cree en las promesas que Dios le ha hecho. Y esa fe lo mantiene firme en momentos de dificultad. Y por esa fe es que el creyente se mueve en bondad. Además es manso el creyente, no va a buscar peleas, por eso también es templado, ¿no? La templanza es otra característica importante en la vida del creyente. Y dice la Escritura que contra tales no hay ley. Este fruto del Espíritu, este fruto que produce el Espíritu en la vida del creyente, no hay una ley que lo condene, no hay una ley que condene el amor o el gozo, la paz, la paciencia o la benignidad. El creyente tiene todas esas características. Bien, habiendo visto este panorama, entendemos que el creyente es un hombre que es transformado. Y por tanto tenemos que ver ahora sí el análisis FODA. Lo que debemos mencionar acerca del análisis FODA de un cristiano es que el FODA es un marco para identificar y analizar las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas de una organización. Pero también es aplicable a nosotros, tiene distintas aplicaciones. Y en ese trabajo lo que vamos a hacer es aplicar el análisis FODA a un cristiano, no a uno en específico, sino lo vamos a aplicar en general. Y eso es lo que tiene el objetivo del presente trabajo, ¿no? Es mostrar algunas de las características de un cristiano de manera específica. Vamos a ver las fortalezas que tiene la vida cristiana, las oportunidades que tiene el creyente en Cristo,
Asimismo vamos a ver las debilidades que tiene el cristiano. ¿Qué debilidades podría tener un cristiano? Y qué cosas va a enfrentar a lo largo de su vida cristiana. Otra cosa que es muy importante que nosotros veamos son las amenazas que tiene el creyente. Todo esto va a durar obviamente hasta que Jesucristo regrese. Mientras nosotros aguardamos la venida de nuestro Señor, vamos a estar afrontando estas dificultades, estos problemas, de manera que es bueno que podamos hacer un análisis FODA de un cristiano. Veamos pues algunas de las características que tiene este análisis. Aquí, como ustedes pueden ver, vemos en la primera esquina las fortalezas. Podemos mencionar que el creyente cuenta con una nueva vida en Cristo Jesús, ahora es constituido hijo de Dios, tiene salvación perpetua, tiene la palabra de Dios de su lado, cuenta con el sello y la ayuda constante del Espíritu Santo y puede acudir a Dios todo el tiempo. Como oportunidades podemos mencionar que el creyente puede adorar a Dios con su vida y tiene la oportunidad de conocer a Dios. Además lleva el mensaje de salvación por donde quiera que vaya. Lleva el mensaje de salvación a donde quiera que va y puede conocer a más personas con sus mismas luchas. Va a crecer cada día en los conocimientos del Señor y va a ir santificándose cada vez más. Esas son las oportunidades que tiene. Algunas debilidades son que va a tener una lucha contra el pecado residual que todavía está en su vida. Va a tener deseos opuestos a la voluntad de Dios. Va a tener pereza en algunos momentos del caminar cristiano, va a tener amargura en su corazón que debe vencer y la poca práctica de las disciplinas espirituales, que son debilidades que puede llegar a tener. Y las amenazas son el rechazo de la sociedad, la tentación del mundo, la amenaza de Satanás y sus obras y la lucha contra falsos maestros y profetas y los afanes del mundo y de la vida, las distracciones de la vida. Vamos a ver cada punto de manera breve, ¿no? El primero que debemos ver son las fortalezas que tiene el creyente. Como ya hemos mencionado, el creyente cuenta con una nueva vida en Cristo Jesús. El primer pasaje que hemos visto es 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. El creyente ya no cuenta con pecado, de manera que delante de Dios el creyente ha sido justificado y Dios ya no lo va a acusar de algún pecado, porque ahora tiene una nueva vida que Dios mismo se le ha entregado. Ya no es culpable de nada, es una fortaleza, porque ya no tiene de qué preocuparse en cuanto a su condición delante de Dios, pues tiene una nueva vida. Y por tanto ahora es constituido hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículo 12. El creyente es constituido hijo de Dios, de manera que no solo es un siervo, no solo es una persona más en la casa de Dios. Ahora el creyente pertenece a la familia de Dios y Dios lo adopta como su propio hijo. Y esa es una gran ventaja, podemos acudir a Dios como nuestro Padre. Bien, el creyente también tiene una salvación perpetua del pecado, es decir que Cristo no solo nos ha salvado de los pecados pasados, sino también de los presentes y de los futuros. Como dice Juan 10, capítulo 10, versículo 28, ¿no? Que el Señor conoce a sus ovejas y nadie las va a arrebatar de su mano, porque la salvación que tenemos es perpetua, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. También tiene la palabra de Dios de su lado. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios y el creyente tiene esa palabra siempre de su lado para fortalecer, para crecer, para enfrentar el pecado todo el tiempo. Además cuenta con el sello y la ayuda del Espíritu Santo constante. El Espíritu Santo no se va a ir de su vida, sino que constantemente lo va a estar ayudando al creyente en cada cosa que haga. Además el creyente puede acudir a Dios todo el tiempo. Tiene un libre acceso a Dios, como nos lo muestra el Salmo 65, versículo 2. Todo el tiempo puedo acudir a Dios. Vamos a ver ahora las oportunidades del creyente. El creyente puede adorar a Dios con su vida. Es una gran oportunidad. Si alguien es creyente realmente va a reconocer que esta es una oportunidad que no puede desperdiciar y va a adorar con cada aspecto de su vida. Pero no solo tiene la oportunidad de adorar a Dios, tiene la oportunidad de conocer a Dios. ¡Cuán grande es esta bendición! Bien, la mayoría de las personas en el mundo no puede conocer a Dios porque no tiene a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo y conocer a Dios es prácticamente lo que va a llevar la vida eterna, como nos lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora el creyente también va a llevar el mensaje de salvación por donde quiera que vaya.
Romanos capítulo 10 versículo 14 nos muestra eso, nos muestra que hay gente que todavía no ha conocido de Cristo y por tanto una oportunidad grande que tiene el creyente es mostrar ese evangelio a otras personas. Al mismo tiempo, el creyente es un agente de cambio en el lugar donde se encuentre. Con su trabajo que hace, con la obra que realiza, en todo lugar, él está sirviendo a Dios. Y eso mismo hace que el creyente sea un agente de cambio para mejorar el lugar en el que se encuentra. Además puede conocer a más personas con sus mismas luchas y ser fortalecido, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. El creyente sobrelleva las cargas de sus hermanos en sus espaldas y otros también llevan la carga de él, y entre todos se ayudan y son fortalecidos. Esta es una gran oportunidad para crecer juntos. Además, el creyente va a crecer cada día en el conocimiento del Señor y va a ir santificándose cada día más. Como veíamos en un punto anterior, el creyente va a ir conociendo a Dios, pero eso no es todo, sino que este conocimiento va a hacer que el creyente crezca más en su Señor, sea santificado cada día más, como nos lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Bien, vamos a ver las debilidades del creyente. ¿Con qué debilidades se va a enfrentar? Bueno, la primera es la lucha contra el pecado residual. Si bien es cierto que el creyente ya no tiene pecado en su vida, ha sido perdonado de todos los pecados que tiene, Romanos capítulo 7 versículo 15 nos muestra que aunque somos creyentes todavía tenemos lucha contra el pecado. Hay cierto pecado, ciertas batallas que vamos a estar librando, y si el creyente no está dispuesto a luchar, va a perder estas batallas y el pecado va a ir creciendo en su vida cada vez más. De manera que el creyente debe mortificar la carne, los deseos de la carne. Por otro lado, vemos que hay deseos opuestos a la voluntad de Dios. Estos no necesariamente son pecado. Nos lo dice Hebreos capítulo 6 versículo 10, ¿no? Que debemos quitar todo peso y todo pecado, ¿no? Pero además del pecado nos dice que quitemos todo peso, y son cosas que nos van a estorbar en nuestra carrera cristiana, que van a ser debilidades en algún punto. Entonces son deseos opuestos a la voluntad de Dios con los que se va a enfrentar. Va a enfrentar la pereza del caminar cristiano. Proverbios capítulo 21 versículos 25 nos dice que la pereza es un gran problema en la vida del hombre, y en el cristiano va a hacer que éste tropiece. La pereza va a hacer que caiga en pecado, lo va a llevar por malos caminos, de manera que el creyente siempre debe estar constantemente creciendo, leyendo la palabra y no ser perezoso. Otro problema contra el que se va a enfrentar es la amargura del corazón. Muchos creyentes no pueden sentir el gozo de la salvación porque tienen amargura en su corazón, no lo han sanado, y por eso Efesios capítulo 4 versículo 31 nos dice que nosotros debemos quitar toda amargura de nuestro corazón, porque esta amargura nos va a arruinar en nuestra carrera cristiana. Además, la poca práctica de las disciplinas espirituales. Nos referimos con disciplinas espirituales a la oración, a la lectura de la palabra, que son disciplinas que el creyente debería estar haciendo constantemente. Nunca debería dejar la oración, porque si deja la oración va a caer fácilmente en pecado. Nunca debe dejar la lectura de la palabra, porque la palabra va a ser la que lo ayude a vencer al pecado, vencer las tentaciones y seguir la voluntad de Dios. La oración va a confirmar esa voluntad en su vida. Entonces, dejar las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales, va a ser una debilidad en el creyente. Vamos a ver un punto más, que son amenazas que enfrenta el creyente. Las amenazas son un caso externo, ¿no? Las debilidades eran un punto interno y las amenazas son externas. ¿Qué amenazas enfrenta el creyente? Bien, la primera amenaza es el rechazo de la sociedad. Juan capítulo 15 versículo 20 nos dice que si a Jesús han rechazado, a nosotros también nos van a rechazar y nos van a perseguir porque el mundo nos aborrece. No aborrece el mensaje, no nos aborrece a nosotros, sino el mensaje, y por tanto nos va a perseguir a nosotros en alguna ocasión y va a sufrir el rechazo de la sociedad del creyente. Es una amenaza que tenemos. Además, otra amenaza son las tentaciones del mundo. Santiago capítulo 4 versículo 4 nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y las tentaciones del mundo van a volverse un fuerte punto contra el creyente, porque se va a ver tentado a ser amigo del mundo. El mundo lo va a llamar, pero el creyente debe luchar contra estas cosas.
Otra cosa es la amenaza de Satanás y sus obras. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice que el diablo, Satanás, está como un león rugiente esperando por nosotros, viendo a quién devorar. De manera que una amenaza externa es Satanás y las obras que él hace. Por otro lado tenemos la amenaza y la lucha contra los falsos maestros y falsos profetas. Mateo capítulo 7 versículo 5 nos dice que nos vamos a enfrentar contra falsos maestros. Va a haber falsos profetas contra los cuales nosotros nos vamos a ver y vamos a tener que reconocerlos. La palabra nos dice que debemos cuidarnos de ellos. Entonces, esta es una amenaza externa. Son gente que parece bondadosa, pero es un lobo rapaz por dentro. Los afanes y las distracciones de la vida es otro punto. Está la parábola del sembrador, ¿no? Y eso es lo que sitúa en Mateo capítulo 13 versículo 15. Dice que hay cierta semilla que cae sobre pedregales, que crece pero se seca. Lo mismo sucede con el creyente, que los afanes y las distracciones de la vida hacen que él se aparte de la voluntad de Dios, se aparte del caminar cristiano. Porque él ha recibido la palabra con gozo, pero estos afanes y estas distracciones hacen que él se aparte de Dios. Bien, este es el FODA cristiano. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que puedas meditar en esto. Tal vez y seguramente tú tienes algunas ideas que sugerir a este FODA. Puedes dejarlo en los comentarios y que el Señor te bendiga grandemente. Hasta la próxima.